Hola. Hola, profe. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un rato. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, profe. Sí. Ahí se incorpora una persona, ustedes van a poder verle, se llama Solange Rojas. Básicamente ella me va a estar ayudando con el tema de la recopilación de los ejercicios y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces va a estar participando también de las clases. Bueno, pero siéntanse a gusto, sin inconvenientes. ¿Qué tal el ejercicio? Hola. Loida. Bien, profe, terminamos sin problemas con el grupo. Ok, bueno, entonces voy a proyectar un poco, o sea, voy a compartir pantalla, ¿verdad? Con la planilla y vamos a ir mirando ahí, ¿sí? Los resultados. Lo que quiero es que todos participen y que me vayan dando su, digamos, sus puntos de vista. Bueno, la idea un poco era así, ¿verdad? Con el primer ejercicio, con el modelo 1, dijimos que queríamos llevar adelante 2 programas de transferencia en Yancarecó, Putuvo, incluso también en MIPYMES, si se podía, ¿verdad? Fortalecimiento de las MIPYMES. Para ese efecto, digamos, veníamos relativamente bien, es el modelo de base, pero resulta que se presenta el COVID, entonces tenemos que hacer algo, el gasto público tiene, o sea, el gobierno tiene que hacer algo. La gente le pide, de hecho, que haga algo, ¿verdad? A pesar de que ayer decíamos que de repente, si T era igual a 0, entonces estábamos en un estado natural en ausencia de gobierno, y si T era 1, íbamos a un mundo comunista, vamos a decir. Entonces, lo que dijimos ayer es, vamos a aumentar el gasto público, y la pregunta es, ¿y cómo vamos a financiar ese aumento del gasto público? Y vamos a tener que endeudarnos con las familias. Entonces veíamos acá un déficit de parte del gobierno, y como solamente existe un sector que ahorra, que es la familia, entonces el gobierno también ahorra o desahorra. Pero en este caso vemos que lo que un sector desahorra, el otro sector fue el que generó el ahorro para financiar esto. Entonces las familias tuvieron un aumento importante en sus ahorros, y eso lo que hicieron fue comprar bonos del tesoro. El ahorro de las familias creció bastante, digamos, de una manera importante. Aumentó todo, aumentó el consumo, aumentó el multiplicador, permaneció constante, aumentó la recaudación del gobierno, aumentó el ingreso disponible, por supuesto, eso hizo que se consuma más. Entonces es un mundo aparentemente de muy buenas noticias, ¿verdad? Pero después dijimos, ok, el Congreso rechazó el financiamiento vía endeudamiento, o sea, el Congreso no permite esto, no permite que nos endeudemos, que le quitemos a la familia, ya sean las familias nacionales y en una economía abierta de las familias mundiales, vamos a decir. Entonces, el Congreso rechazó el financiamiento para los programas Putugoña en Gareco, y también efectivamente si sobra algo para mi pyme, ¿verdad? Entonces dijo, lo que vamos a hacer, entonces vamos a aumentar la presión tributaria de 0,10 a 0,15. Vamos a aprobar por la vía interna de la tributación. Entonces se aumentó el impuesto, y lo que tenemos con respecto al escenario base es que la producción en sí no cambia, es lo que decíamos siempre. Financiar una recuperación económica a través de una mayor recaudación es neutro. Pero acá se puede ver eso. ¿Por qué? Porque es sacar el bolsillo izquierdo y meter por el bolsillo derecho. Incluso en algunos casos suelen decir que es negativo, porque hay que pagar una estructura de la administración pública que se encargue de recoger esos mayores impuestos. O sea, hay que contratar más funcionarios en la SED, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Entonces, podemos ver acá que en el modelo número 2, respecto al modelo base, la producción permanece igual. No hay ningún costo. Sacar lo que sacamos del bolsillo izquierdo, lo metimos por el derecho. El multiplicador permanece igual. La magia no cambia, no aumenta. Sí, seguimos siendo igual de magos. Pero el multiplicador es el que cambia, sí. Este es el costo que tenemos que asumir, que tiene el gobierno. En la medida que le quita plata a la gente, va debilitando su capacidad de multiplicar los panes, vamos a decir, ¿verdad? Entonces no puede hacer esa magia, ¿verdad? La recaudación, por su parte, aumenta tal cual se esperaba, un aumento en los recursos, está asociado directamente a un aumento en la tributación, está asociado a un aumento en la recaudación, ¿verdad? El ingreso disponible disminuye, por supuesto, porque le quitamos a la gente, ¿verdad? El consumo disminuye también porque tienen menos ingreso disponible. Y acá logramos comprobar que efectivamente todo lo que se produce se demanda en la primera condición de cierre del modelo. Todo lo que se consume, o sea, todo lo que se produce se demanda y también todo lo que se ahorra se invierte, ¿sí? 75 más 25 es igual a la inversión. ¿Verdad? Ahora les dije, bueno, no le dieron al gobierno una ley para mejorar la recaudación en este escenario 3. Entonces le negaron al gobierno la posibilidad de aumentar los impuestos para financiar los programas sociales, Putugoñangarecó y Fondo de Fortalecimiento a las Pymes, ¿verdad? El gobierno dijo, bueno, dame deuda, modelo 1 se le negó y le dice, ¿sabes qué? Demasiado muchos funcionarios públicos ahí, ¿verdad? Y tu gasto es absolutamente ineficiente y puedes recortar gastos, reprogramar, le dicen al gobierno, ¿verdad? Entonces, demasiado muchos contratados hay, ¿verdad? Acá hay independientes si es funcionario permanente o contratado, pero tenés demasiados funcionarios, hay muchos tipos que están tecorí, ¿verdad? Entonces, viene toda una crítica con respecto a la eficiencia del gasto público. Entonces, lo que le dicen es sacar de tu presupuesto, sacar los gastos corrientes que vos tenés y con eso llevar adelante la recuperación económica y también todo este tema de los programas de transferencia. Y entonces el gobierno decide recortar su presupuesto bajando de 200 a 150 billones, millones, lo que ustedes quieran, ¿sí? O sea, unidades monetarias. O sea, hay un recorte del presupuesto del 25% para en todo caso ver si es que ese recorte nos permite posteriormente generar ahorros y financiar esos programas. Y veamos qué ocurre, ¿verdad? Entonces en el escenario 3. En el escenario 3 lo que tenemos es una caída del 7% respecto al modelo base. Cae la producción, ¿verdad? En cuanto al multiplicador, esto es igual que el escenario base. Exactamente igual, entonces no hay cambio en el multiplicador. La recaudación aumenta en 232. ¿Verdad? Ahí hay dos efectos. Por un lado, el efecto del aumento en la tasa aumenta del 10 al 0,15%, ¿verdad? Pero por el otro lado tenés la caída de la producción 2.500, 2.321. O sea, la producción, ustedes saben que acá cayó en el modelo 3 respecto al escenario base. Acá hay una caída del PIB. Y ustedes saben que la recaudación es la presión tributaria multiplicado por el PIB. El PIB cayó, pero la presión tributaria aumentó. Entonces, no es, digamos, no es tanto tampoco lo que logra, no es lo que no, acá no hay un aumento en la recaudación. A ver, sí, acá hay una caída en la recaudación. Y por lo visto pudo más el efecto de la caída del PIB que el efecto en el aumento de la tasa. Anteriormente recaudamos en el modelo base 250 y ahora recaudamos 232. Entonces tenemos una caída del 7% de la producción. Si bien es cierto, recuerden que la recaudación es la tasa por el Producto Interno Bruto. Vamos a agrandar un poco más esto. Tasa por el Producto Interno Bruto, tenemos que el Producto Interno Bruto cayó. Entonces eso afecta de manera negativa la recaudación, pero la tasa subió y eso afecta de manera positiva. O sea, dos fuerzas que jugaron de manera contradictoria. Uno sube y el otro baja. Pero acá cuando se ve la recaudación total, vemos que la fuerza de la caída del PIB
fue mucho más fuerte de lo que fue el aumento en la recaudación. O sea, si esperábamos recaudar más, tenemos el efecto contrario. Puede ser a veces Profe, que, ¿sí? con este modelo 3 no cambió la tasa impositiva, se mantuvo en 0,1. Sí, exacto. Exacto. Ah, perdón, sí, tenés razón. Acá en realidad el gasto, sí, el gasto es lo que se disminuyó en 25%. Profe, ¿Verdad? pero vos tenés formulado, ¿qué pasa si pones 0,15 ahí tu tasa impositiva en este mismo ejemplo modelo 3? En realidad voy a tener que cambiar todo, va a cambiar el PIB, va a cambiar el multiplicador también. Si poníamos Ya. 0,15 se puede igual combinar. Tenemos el PIB cuando es 0,15, pero acá hay que modificar también el gasto va a subir en 100. Se puede jugar, ustedes pueden hacer todas las combinaciones que quieran. Por ejemplo, un ejercicio que eventualmente pueden hacer de manera voluntaria, voy a considerarles como puntaje adicionales, si hacen de manera voluntaria. Un escenario en donde digo, ok, perfecto, vamos a ver quién tiene más fuerza. ¿Verdad? Una tasa, o sea, si acá disminuyo el gasto público, pero al mismo tiempo aumento la presión tributaria. Pero en la práctica, este escenario 3 es lo que está ocurriendo en este momento. Escenario 1, el gobierno le dice, primero en realidad surgió como escenario 1, porque al principio todos dijeron que hay que, el gobierno, ¿verdad? Dijo, tenemos que hacer una reforma tributaria, aumentar los impuestos, tendríamos que aprovechar. Sabemos que eso no es muy conveniente, que incluso es más conveniente el endeudamiento. En el endeudamiento hay un aumento en la producción, hay un aumento en el ingreso disponible, un aumento en el consumo, incluso hay un aumento en el ahorro privado y lo único que tenemos es este problema de déficit. Cuando nos endeudamos, ustedes saben que ahora, por ejemplo, el Congreso ya amplió el endeudamiento a 0,6% del PIB. El gobierno puede endeudarse hasta 0,6%. ¿Cómo se calcula eso? O en este escenario veamos cuánto es el endeudamiento del gobierno, que es esto, su desahorro respecto al PIB. Y es este monto. 0,5%. Entonces, o sea, el déficit fiscal ahí es 0,5%. Por eso es que el gobierno, el Parlamento, al darle una ley, se fue la luz, pero tengo con mi celular por las dudas. Entonces, al darle una ley, un ratito porque acá tenemos problema en casa. Ok, ya. Entonces, al darle una ley al Ejecutivo diciendo, usted puede endeudarse por en realidad son 1.900, creo que 90 millones, casi 2.000 millones. Le dice, y al mismo tiempo te amplío tu endeudamiento, ¿verdad? O sea, la restricción que vos tenés es que no podés tener un déficit superior a 1,5. ¿Por qué? Porque sabes bien que este monto va a aumentar y va a impactar sobre el déficit, al darle más capacidad de endeudamiento digamos, al sector público. Entonces acá lo que teníamos es una disminución del gasto porque ya no tiene más ninguna alternativa al gobierno. Se fue al Congreso pidiendo una reforma tributaria, la reforma tributaria, digamos, no es posible. Por otro lado, entonces pidió endeudamiento, le cerraron el endeudamiento, vamos a suponer que quiera llevar adelante FOGAPI, con el caso del viernes le cerraron el endeudamiento y dice, ok, vamos a hacer lo que dice la sociedad, hagamos. Dice, vamos a recortar el salario del funcionario público para lograr una mayor eficiencia del gasto público, ¿verdad? Y entonces, posterior a eso, podemos ver si nos sobra dinero para financiar programas o si no nos sobra, a lo mejor ahora que hicimos caso de lo que nos pidieron, entonces nos dan a lo mejor el endeudamiento. Se recorta 25%. Tenemos como resultado que cae la producción 7%. Cae la recaudación en 7%. Ahora el gobierno tiene menos recursos. El ingreso de las familias cae en 7%. El consumo cae 6%, ¿verdad? En el caso del consumo. Y bueno, estos son los, digamos, los que podemos analizar y dos variables más. ¿Cómo se comportó el ahorro privado? Y vemos también que el ahorro privado cae 64%. El ahorro privado es apenas 18 respecto al 50. Acá es 18 y acá era 50.
y lo que aumentó es el ahorro público. O sea, básicamente le obligamos al Estado a ahorrar recursos, pero en detrimento de, digamos, en detrimento de lo que es la dinámica económica, o sea, en detrimento de la producción, en detrimento del consumo, en detrimento del ingreso de las familias. Esto, por supuesto, produce desempleo. Hay mucha gente desempleada porque la producción cayó y las empresas van a despedir. El sector público también está despidiendo porque suponemos que la caída del gasto está vinculado a el hecho de no pagar tantos salarios, de hacer, digamos, de ajustar o de quitar la grasa de la administración, como le gusta decir a algunos como a Amílcar Ferreira o eventualmente a, ¿cómo se llama? Este periodista, el de Monumental, siempre habla de quitarle la grasa y darle más músculo al Estado. En realidad esa discusión es un poco más profunda, ¿verdad? Acá tenemos que partir de las cuestiones más elementales. En primer lugar, lo que menos le interesaba a Keynes en el momento en el momento que él escribía digamos, este libro sobre la teoría general del interés, la ocupación y el dinero, lo que menos le importaba era la eficiencia. A él no le importaba, porque, como les dije, ¿verdad? Él decía que se cabe en zanja, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Verdad? Y para tapar otra vez después. Pero entonces, la calidad del gasto público, lo que menos me interesa es la calidad del gasto público. Tengo 13 millones de personas desempleadas y mis objetivos, los objetivos macroeconómicos son, ¿verdad? Cuidar la producción, cuidar el empleo, ¿verdad? Y cuidar los precios. Acá tumbamos producción y obviamente al tumbar producción tumbamos empleo. Perfecto, soy gran ahorrador, ¿verdad? Pero retiré muchísimo dinero de circulación que mediante este efecto multiplicador podía seguir haciendo magia. Y este efecto multiplicador, así como tiene un ascenso, así como tiene, digamos, puede ir hacia arriba, que el carnicero reciba la plata, digamos que el zapatero reciba también el dinero, o sea, esa cadena que va de abajo, comienza con 100 y se va disminuyendo. Así también cuando retiramos 100 tiene el efecto multiplicador, entra en acción. Bueno, entonces eso es un poco el escenario que creo que les habrá resultado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna, digamos, alguna pregunta. Profe, y más adelante vamos a entrar en qué afecta al superávit y qué afecta al déficit. ¿En qué afecta a qué variables, por ejemplo? Y no a la larga, a futuro, Ah, ¿cómo claro. impacta eso? Ojo, ¿verdad? Vamos a distinguir dos cosas. En macroeconomía hay dos mundos. Está la macroeconomía que analiza estas cuestiones, así que le llamamos nosotros de corto plazo, que tienen que ver con la estabilidad. En este momento, supongan que no existe largo plazo. O sea, la macroeconomía de largo plazo después ya no se preocupa por la estabilidad, sino lo que trata es de meterle más lógica al gobierno, ¿verdad? Diciendo, ojo, en el corto plazo está bien, vos tenés que alcanzar esos 3 objetivos, porque si la producción no crece, cae el empleo, y si además de eso los precios suben, el gobierno no está haciendo su papel y nunca se va a poder hablar en esa situación de lo que es el crecimiento a largo plazo. Mucho menos se va a poder hablar de lo que es desarrollo, porque si no le das estabilidad al sistema, ¿verdad? No le estás dando base al crecimiento a largo plazo, ni le estás dando base a lo que es el concepto de desarrollo, que va un poco más allá de la macroeconomía de corto plazo. El desarrollo se vincula al crecimiento a largo plazo. Si hay crecimiento de largo plazo, ¿verdad? Hay desarrollo económico. Pero si no hay estabilidad, no hay crecimiento económico de largo plazo y no hay desarrollo. Tampoco existe desarrollo si no hay crecimiento a largo plazo. Ahora, nosotros lo que estamos analizando es la macroeconomía de corto plazo, en donde lo que estamos mirando es el lado derecho de la ecuación. O sea, el lado en donde la gente consume y me permite a mí tener mecanismos que estabilicen el sistema.
yo quiero mirar, digamos, más allá de esa política keynesiana, si yo quiero mirar el concepto de producción y crecimiento a largo plazo, ya tengo que hablar de aumento en las capacidades productivas. Tengo que hablar de eso ya, ¿verdad? Ya tengo que hablar cómo logro una política en donde la gente invierta más, donde la gente se eduque más, donde la gente desarrolle ideas innovadoras que aumenten la productividad. O sea, ya tengo que hablar del alfiler, de la producción de alfiler, de ese método en donde la productividad del trabajo aumenta. Pero en este momento, en una situación de crisis, lo que menos le importa, digamos, a un economista, principalmente formado en la escuela keynesiana, lo que menos le importaría es la productividad, o no le importaría la calidad del gasto público, no le importaría la eficiencia. Lo que te va a decir un economista es, mira, es pura estupidez lo que está diciendo. En el corto plazo me quería hablar de eficiencia cuando tengo 13 millones de desempleados, ¿verdad? Decían los economistas que se arriesgaron por esta formulación, ¿verdad? Entonces, ok, estabilicemos este asunto y después hablemos del crecimiento de largo plazo. Es como recibir un paciente, ¿verdad? Que está, digamos, súper mal, pero al mismo tiempo tiene sobrepeso, tiene un montón de inconvenientes. Entonces, vos no le vas a decir al tipo, ¿sabes qué? Tiene que entrar a terapia. No, anda primero a bajar de peso y después venir a entrar a terapia. No. Lo primero es estabilizarle al paciente. Y después le decís, ok, mira, a partir de ahora, papá, tenés que chocar, a partir de ahora tenés que comer saludable, a partir de ahora tal cosa. Esa es la macroeconomía a largo plazo, la que te permite en el largo plazo disfrutar de una vida mejor. Pero eso no va a ser posible si no te salvaron en la unidad de terapia intensiva al estabilizarte, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es excelente. No sé quién me hizo. No sé quién me hizo esa pregunta. Yo, profe. No, Espectacular. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros terminemos de analizar este tema de los aportes keynesianos para la estabilidad macroeconómica, cuando terminemos de analizar, vamos a entrar en el otro campo que es la de largo plazo. ¿Cómo puede la política económica incentivar la acumulación de capital? Ok, mercado financiero, dale tasa de interés baja. Ojo, seguridad jurídica, institucionalidad, competitividad. Ahí hay que introducir incluso el sector internacional, que la Cancillería busque mayores mercados para nuestras exportaciones, que al mismo tiempo tenga una política para incentivar la diversificación de la producción, ¿verdad? Que no exportemos solamente soja, que exportemos también aceite, que vayamos de manera gradual en el proceso de industrialización. Esa forma parte de la política macroeconómica de largo plazo. Entonces, la política macro que surge en 1936 con la publicación de la teoría general, a pesar de que como ensayo surge en el 33, cuando Roosevelt lanza su New Deal de 100 días, ahí ya surge empíricamente la macroeconomía. Pero científicamente surge la macroeconomía en 1936 con la publicación del libro de Keynes. Y por primera vez se mira la economía en su conjunto, como decía Cristina en el primer día de clase, de manera global, porque los clásicos miraban el mundo de forma atomizada, miraban el individuo y cómo se comportaba en su faceta de consumidor y cómo se comportaba en su faceta de productor, que son los dos grandes capítulos de microeconomía. Teoría del consumidor, teoría de la producción. Eso es microeconomía. La macroeconomía ya no mira al individuo, mira el total. Entonces busca el interés general. Y por eso es que el gobierno es el que tiene que entrar, porque es el gobierno el que promueve el interés general. Los individuos no promueven el interés general. Los individuos promueven su propio interés, o sea, el interés particular. Puede ser que algunos de repente digan, no, yo quiero participar, quiero ir a rescatar animales. Ok, perfecto, andate, adóptame. ¿Verdad? Pero eso se llama interés colectivo. Interés colectivo. Cuando vos eventualmente haces un sacrificio sin esperar una compensación a cambio. Pero el interés general es el interés de toda la sociedad. Bueno, entonces, esto es interesante. Ahora, nosotros vamos contando esta historia por parte, porque si se corta, entremos otra vez por lo menos un 10 minutos, les quiero pedir para, sí, dentro de... por eso no digamos, la pregunta que hizo José me dijo, creo que, ¿verdad? Es una pregunta que está encadenada porque vamos desarrollando históricamente los acontecimientos mundiales
y la evolución en sí de las doctrinas económicas. Esto no es que surgió, en 1776 ya todos estos conceptos surgieron. Cuando a Keynes le preguntaron, che, profesor, todo tu enfoque es de corto plazo, vos te preocupás por que la gente tenga ingresos y que tape otra vez la zanja, ¿verdad? Y en el largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo logramos, cómo impacta el déficit en el largo plazo? ¿Cómo impacta un menor gasto o mayor gasto público en la economía en el largo plazo? Y Keynes salió con una idea, porque un periodista le preguntó eso, ¿verdad? Y salió y dijo Keynes, no sé, mira, no, la verdad que no sé, le dice, lo único que sé es que en el largo plazo todos estaremos muertos. Es una respuesta genial, aunque un poco irónica, ¿verdad? Pero realmente Keynes lo que estaba queriendo decir, mira, estamos en una situación de emergencia, papá, espera nada más salir de esta situación y vamos a ver después qué es lo que sucede. En un determinado momento, dos grandes economistas intelectuales, Keynes y otro que se llama Friedrich von Hayek, ¿verdad?, tuvieron un enfrentamiento de doctrinas. Von Hayek defendía la escuela, o sea, algunas instituciones de la escuela liberal, la economía de mercado. Keynes defendía el intervencionismo. Hayek defendía la espontaneidad que surgía en los mercados. Hayek tenía una escuela que se llamaba la escuela austríaca. Tiene algunas similitudes con la economía de 1776 de Adam Smith, pero también tiene su oposición con determinados temas, como ser la teoría del valor, ¿verdad? En la teoría del valor discrepan, ¿verdad? Entonces se enfrentan ellos dos. Hayek pretendiendo recuperar la cordura porque a su criterio se estaba desbordando este asunto. Y Keynes, que decía que todavía no era el momento, que estaba por cumplirse la etapa, digamos, en donde esta teoría era útil para rescatar la economía mundial, pero que después había que abandonar esta teoría. O sea, Keynes aparentemente era consciente que, así como me preguntaban recién, ¿cómo impacta el déficit en el largo plazo? En el largo plazo el déficit es insostenible y va a tender a deteriorar la economía. Esa es una pregunta excelente. Lo que yo le estoy haciendo ahora, en este momento, le estoy contando la historia, digamos, el aporte